¿Alguna vez te has preguntado por qué las épicas batallas medievales, esas que vemos en películas y series, eran tan pequeñas comparadas con las del poderoso Imperio Romano? En la Edad Media, los enfrentamientos raramente alcanzaban la escala de las legiones romanas desplegadas en combate. Te sorprendería saber que factores como la economía, las estructuras políticas y hasta la religión influyeron para que estas batallas fueran menos multitudinarias. En este vídeo, vamos a explorar esas razones que cambiaron la forma de hacer la guerra en la historia. Uno de los factores más importantes que limitó el tamaño de los ejércitos medievales fue la falta de un gobierno centralizado fuerte, como el que tenía Roma. Durante el Imperio Romano, un solo emperador tenía autoridad sobre vastos territorios y podía movilizar a decenas de miles de soldados desde distintas provincias. En cambio, en la Europa medieval, los territorios estaban divididos en numerosos feudos, cada uno con su propio señor que solo podía reunir un ejército pequeño y local. La economía medieval también jugó un papel crucial. En el Imperio Romano, una economía desarrollada y conectada permitía mantener grandes ejércitos y costear campañas largas. Sin embargo, durante la Edad Media, la economía era más limitada y local, basada principalmente en la agricultura. Con pocos recursos y menos ingresos, los señores feudales solo podían permitirse mantener a un número reducido de soldados, lo que limitaba el tamaño de los ejércitos en batalla. A diferencia del Imperio Romano, donde se reclutaban soldados de todas partes, en la Edad Media, los ejércitos dependían de vasallos y caballeros que servían a sus señores por un periodo corto. Los caballeros medievales no eran soldados permanentes, sino guerreros con tierras y familias que debían atender, por lo que raramente se comprometían en campañas largas o en formar un ejército masivo. Esto resultaba en fuerzas más pequeñas y de corto plazo. La geografía también fue un factor. El Imperio Romano construyó una extensa red de caminos que facilitaba el movimiento rápido de tropas, permitiéndoles desplegar grandes ejércitos en cualquier rincón de su imperio. En la Edad Media, sin esa infraestructura, mover a las tropas era un desafío. Los terrenos accidentados y las pocas rutas transitables limitaban la movilidad y concentración de soldados, reduciendo las posibilidades de reunir un ejército numeroso. Además, la tecnología militar medieval tampoco favorecía la formación de ejércitos gigantescos. En tiempos romanos, la legión era una maquinaria bien entrenada y estructurada, capaz de coordinar a miles de hombres con tácticas específicas. En la Edad Media, en cambio, las tácticas eran más rudimentarias y la coordinación compleja. La falta de entrenamiento profesional limitaba las capacidades de combate de grandes ejércitos, así que muchos preferían grupos más manejables. Otro aspecto clave era la falta de disciplina y entrenamiento militar profesional. En el Imperio Romano, los soldados entrenaban juntos y desarrollaban tácticas avanzadas de combate en masa. En la Edad Media, muchos soldados eran campesinos reclutados temporalmente que carecían de esta preparación, lo que hacía difícil coordinar grandes unidades. Un ejército más pequeño y bien manejado era preferible a uno grande y caótico. También hay que considerar el papel de las alianzas y lealtades. En la Edad Media, las alianzas eran temporales y cambiaban frecuentemente, limitando el tiempo que un ejército podía mantenerse unido. La lealtad a un señor podía durar solo hasta que otra oferta más ventajosa llegara. Esta inestabilidad hacía que los señores feudales dependieran de sus propios recursos y de tropas reducidas, sin poder mantener fuerzas masivas por mucho tiempo. La religión también influyó en el tamaño de los ejércitos medievales. En la cristiandad, los conflictos internos y la falta de un mando centralizado dividieron a Europa en pequeños territorios que luchaban entre sí, en vez de unificarse contra un enemigo común. Aunque las cruzadas movilizaron grandes contingentes, estos solo eran excepciones y no reflejaban la constante de los conflictos medievales, donde los enfrentamientos eran locales y de menor escala. En la Edad Media, las guerras solían ser rápidas y decisivas, lo que no favorecía grandes despliegues de soldados. A menudo, los enfrentamientos terminaban tras una única batalla o por acuerdos entre señores, ya que las disputas eran más territoriales y personales. Esto contrasta con las campañas romanas, que podían durar años y requerían ejércitos grandes y profesionales para conquistar y consolidar un territorio de manera permanente. Así,
La combinación de factores políticos, económicos, geográficos y sociales hizo que las batallas medievales fueran mucho más pequeñas en comparación con las del Imperio Romano. La falta de un gobierno unificado, la economía limitada, y las alianzas temporales moldearon una forma de guerra que era local y rápida, sin la necesidad de grandes ejércitos. Aunque sus batallas no eran masivas, el impacto de los conflictos medievales transformó el mapa y la historia de Europa en formas que aún resuenan hoy.